a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan este mercado. El mercado cripto entra en los últimos días del año con señales mixtas. No hay euforia, pero tampoco pánico. Bitcoin vuelve a alejarse de los $90,000 y el volumen enfría y las decisiones de los grandes jugadores pesan más que nunca. Mientras algunos fondos reducen exposición, otros inversores de gran tamaño siguen apostando a una recuperación en 2026. A esto se suman movimientos corporativos, estrategias de acumulación y eventos técnicos que pueden generar volatilidad en las próximas semanas. Hoy repasamos el estado real del mercado, quiénes están comprando, quiénes están cubriéndose y qué riesgos comienzan a aparecer en el radar. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin vuelve a retroceder hacia la zona de los $87,000 en el cierre del año, con una jornada marcada por bajo volumen, salidas de ETF y cautela institucional. Así se mueve hoy el mercado cripto. Bitcoin cae nuevamente hacia la franja de los $87,000 tras fracasar una vez más en sostenerse por encima de los $90,000. Un nivel que el mercado ya reconoce como una resistencia psicológica y técnica clave. A las 7:32 hora española, la criptomoneda registraba una baja cercana al 2,5% en un contexto de operaciones reducidas típicos del cierre de año. El movimiento no responde a una noticia puntual, sino a una combinación de factores. Por un lado, los volúmenes siguen disminuyendo a medida que los mercados financieros entran en modo festivo. Por otro, persisten las salidas netas de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, un giro relevante tras meses en que los flujos institucionales fueron el principal motor del rally del 2025. La lectura del mercado es clara. Muchos fondos optan por cerrar el año reduciendo exposición, asegurando ganancias y esperando mayor claridad macroeconómica para el 2026. La expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal sigue siendo un soporte estructural, pero la falta de señales inmediatas limita el apetito por riesgo en corto plazo. En este escenario, Bitcoin se mantiene en un rango lateral con movimientos amplificados por la baja liquidez, pero sin una dirección definida. La dominancia de Bitcoin se mantiene elevada, lo que indica que el capital no está rotando de forma agresiva hacia altcoins, sino que permanece mayoritariamente en activos de menor riesgo relativo dentro del ecosistema. Las altcoins acompañan la corrección. Ethereum cae cerca de un 3% y se mueve en torno a los $2,950 sin lograr recuperar niveles técnicos relevantes. XRP retrocede hacia los $1,86 tras semanas de alta volatilidad, mientras Solana vuelve a la zona de los $125. Cardano y Polygon muestran caídas más pronunciadas, reflejando menor tolerancia al riesgo por parte de los inversores. Las monedas estables como USDT y USDC conservan posiciones destacadas dentro de nuestro top 10, una señal típica del mercado en pausa donde el capital prefiere esperar antes de volver a tomar dirección. En síntesis, el mercado cierra el año con cautela, más atento a preservar capital que a buscar rendimientos rápidos. Y mientras el mercado se enfría, una ballena vuelve a apostar fuerte. Vendió cientos de millones en Ether y abrió posiciones largas altamente apalancadas. Una ballena con una cartera estimada en $11,000 millones volvió a captar atención del mercado. Se trata del mismo actor que anticipó correctamente la fuerte corrección de octubre y que ahora apuesta por un rebote de las principales criptomonedas. En los últimos días, este inversor vendió Ether por un valor aproximado de $330 millones y utilizó esos fondos para abrir posiciones largas apalancadas por un total de $748 millones. La mayor de estas posiciones corresponde a Ethereum,
con 598 millones de dólares abiertos a un precio cercano a los 3.147 dólares. La operación implica un riesgo considerable. Según datos on-chain, la posición en Ethereum enfriaría liquidación si el precio cae por debajo de los 2.143 dólares. Aún así, la ballena mantiene sus posiciones pese a acumular pérdidas no realizadas cercanas a los 49 millones de dólares, lo que sugiere una convicción clara de un repunte de corto plazo. Sin embargo, el mercado no está alineado. Datos de Nansen muestran que las llamadas traders de dinero inteligente mantienen posiciones cortas netas por 121 millones de dólares en Ether, además de sesgos bajistas en Bitcoin y Solana. Esta divergencia entre grandes actores incrementa el riesgo de movimientos bruscos, especialmente en un entorno de baja liquidez. En este tipo de escenarios, el apalancamiento puede amplificar tanto las subidas como las caídas. Una ruptura inesperada de niveles claves podría generar liquidaciones en cascada, aumentando la volatilidad y afectando al mercado en su conjunto. Strategy vuelve a comprar Bitcoin y cierra 2025 reforzando su estrategia de acumulación constante. Strategy anunció la compra de 1.229 bitcoins entre el 22 y 28 de diciembre por un total de 108,8 millones de dólares. Con esta operación eleva sus tenencias totales a 672.497 BTC, adquiridos a un precio promedio cercano a los 75.000 dólares por unidad. Aunque se trata de una de las compras más pequeñas del año, el dato clave es la regularidad. En 2025, la empresa realizó adquisiciones en 41 semanas distintas, superando ampliamente el ritmo de años anteriores y consolidando un modelo de acumulación sistemática. La estrategia de Strategy se basa en financiar estas compras mediante emisiones de acciones, una práctica que ha generado debate entre analistas, mientras algunos destacan la disciplina y la visión de largo plazo. Otros advierten sobre los riesgos si el precio de Bitcoin cae por debajo del costo promedio de adquisición. Aún así, el impacto de Strategy en el mercado es innegable. Cada anuncio de compra refuerza la narrativa de Bitcoin como activo de tesorería corporativa y ha servido de referencia para otras empresas que comienzan a explorar modelos similares, aunque todavía con mayor cautela. Y Hyperliquid se prepara para liberar el tokens HYPE, destinados a su equipo, un evento que el mercado sigue de cerca. Hyperliquid Labs confirmó que el próximo 6 de enero liberará 1,2 millones de tokens HYPE asignados a miembros del equipo con un valor estimado cercano a los 31 millones de dólares. Se trata del primer desbloqueo significativo desde el lanzamiento del token. Actualmente, más del 61% del suministro total de HYPE permanece bloqueado bajo un esquema de vesting diseñado para alinear incentivos de largo plazo. El suministro máximo del token es de 1.000 millones de unidades, de las cuales cerca de 238 millones están en circulación. Eventos de desbloqueo como este suelen generar atención por el riesgo de presión vendedora, especialmente si parte de los beneficiarios decide realizar ganancias. Sin embargo, el impacto real dependerá del comportamiento del equipo y de las condiciones generales del mercado. Hyperliquid continúa liderando el mercado de futuros perpetuos descentralizados por volumen, aunque enfrenta una competencia creciente. Para los inversores, este desbloqueo funciona como recordatorio de que la estructura de oferta y los calendarios de liberación son tan relevantes como el precio a la hora de evaluar riesgos. Y la política vuelve a cruzarse con el mundo cripto en Estados Unidos, y esta vez el foco está en la SEC.
El debate regulatorio sobre las criptomonedas en Estados Unidos vuelve a escalar tras las críticas de la congresista demócrata Maxine Waters al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins. Waters, quien podría retomar la presidencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara si los demócratas recuperan la mayoría en 2026, cuestiona directamente el giro que ha dado la SEC bajo el nuevo liderazgo. Según la legisladora, la agencia ha terminado o suspendido acciones de cumplimiento relevantes contra actores claves del sector cripto, entre ellos Coinbase, Binance y Justin Sun, sin una supervisión clara del Congreso ni procesos regulatorios formales. Waters sostiene que estos cierres se han producido en algunos casos incluso antes de que la comisión votara oficialmente, lo que abre interrogantes sobre la independencia del regulador. El trasfondo político es clave. Los mercados de predicción otorgan cerca de un 75% de probabilidad a que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes en 2026. Un escenario que podría devolver a Waters un rol central en la supervisión financiera. De concentrarse, el clima regulatorio para las criptomonedas podría volver a endurecerse tras un periodo de mayor flexibilidad impulsada por la administración Trump y respaldado por Atkins. Para la industria, este choque anticipa un 2026 marcado por tensiones políticas, posibles audiencias en el Congreso y una regulación que podría volver a girar dependiendo del equilibrio del poder en Washington. Y hoy retomamos un tema que ya discutimos ayer en el programa: la seguridad de los usuarios en los exchanges y las vulnerabilidades que persisten, incluso en las plataformas más grandes. Un nuevo caso vuelve a poner en la lupa sobre Coinbase y los riesgos de ingeniería social. Apenas 24 horas después de que abordáramos el incidente global que afectó a usuarios de wallets y exchanges, aparece un nuevo capítulo relacionado con Coinbase que vuelve a poner en evidencia un riesgo persistente: la ingeniería social como vector de ataque para robar activos digitales. Un investigador on-chain conocido por su trabajo en seguimiento de fraudes digitales, SashXBT, publicó evidencia de un presunto estafador que se hacía pasar por personas de soporte en Coinbase. Según su análisis, este individuo habría estafado a usuarios por un monto cercano a $2 millones, utilizando tácticas de suplantación de identidad para convencer a las víctimas de que compartieran credenciales o realizaran transferencias bajo falsos pretextos. Lo que hace este caso especialmente relevante y diferente de otras brechas técnicas es que no hubo hackeo de sistemas ni vulneración del código interno del exchange. La clave del fraude fue la manipulación psicológica. El atacante se hizo pasar por soporte oficial en plataformas externas, incluidas redes sociales y aplicaciones de mensajería, y lo traen a usuarios confiados. Este tipo de estafa se basa en la explotación de la confianza y la falta de verificación por parte de los afectados, no en una falla tecnológica de la plataforma. Este patrón ya lo vimos en casos anteriores, desde las notificaciones falsas que simulan ser correos oficiales hasta contactos en redes que terminan llevando a páginas clones del sitio real. La lección es persistente. La seguridad de un usuario no depende solo de los sistemas del exchange, sino también de sus hábitos digitales. Desde Coinbase no ha habido confirmación oficial de que los fondos se hayan perdido por un fallo interno. El exchange ha reiterado en comunicados públicos que nunca solicitará frases semilla ni credenciales por canales no oficiales. Pero el caso de hoy subraya que la mayor vulnerabilidad sigue siendo la conducta humana frente al fraude. Expertos en seguridad recomiendan medidas concretas: verificar siempre la URL oficial antes de ingresar datos sensibles, no responder a mensajes directos que aseguren ser soporte, habilitar autenticación de 2 pasos, mantener activos significativos en wallets donde el usuario controla las llaves privadas.
En otras palabras, incluso en plataformas robustas como Coinbase, la mejor defensa sigue siendo la educación del usuario. Y antes de cerrar, repasamos las noticias claves que ayudan a entender hacia dónde se está moviendo el ecosistema cripto en este cierre de año. La empresa japonesa MetaPlanet volvió a reforzar su estrategia de tesorería en Bitcoin con nuevas compras realizadas a finales de diciembre que elevan sus tenencias por encima de los 35.000 BTC. Con esta operación, la compañía consolida su perfil como uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin fuera de Estados Unidos, siguiendo un modelo similar al de Strategy. El movimiento llega en un contexto de precios presionados, lo que sugiere una apuesta de largo plazo más que una operación táctica de corto plazo. Y en el frente institucional, el fondo tokenizado BUID de BlackRock superó los $100 millones en dividendos distribuidos, un hito relevante para el mercado de activos tokenizados. Más allá de la cifra, el dato confirma que los productos financieros basados en blockchain ya no son experimentales, están generando rendimientos reales y atrayendo capital institucional, especialmente en un entorno de tasas aún elevadas. Y desde el plano geopolítico, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos estaría utilizando capacidad energética de centrales nucleares para actividades vinculadas a la minería de Bitcoin. Aunque no presentó pruebas, la declaración vuelve a poner sobre la mesa debate sobre energía, soberanía tecnológica y el rol estratégico de la minería cripto en las grandes potencias. Y en América Latina, el Banco Central de Paraguay aprobó un nuevo reglamento para la calificación de riesgo de bancos, financieras y aseguradoras. Si bien no está dirigido exclusivamente a criptoactivos, el cambio normativo introduce criterios más estrictos que podrían afectar la exposición del sistema financiero tradicional a empresas vinculadas al sector digital, marcando un paso hacia una supervisión más técnica y menos improvisada. Y finalmente, el cierre del 2025 deja una señal clara: menos euforia, más institucionalización. Las empresas compran, los fondos tokenizados reparten dividendos, los reguladores ajustan normas y los estados observan con atención. El mercado entra en el 2026 más maduro, pero también más vigilado. Así cerramos este programa en un mercado cripto que se mueve con cautela, pero sin perder intensidad. Hoy vimos cómo Bitcoin y las principales altcoins lidian con la presión técnica y la falta de impulso, cómo las grandes apuestas reflejan un mercado dividido en optimismo y precaución, y cómo decisiones corporativas y políticas vuelven a cruzarse con los activos digitales. En el ámbito de la seguridad, la evolución de los fraudes no recuerda que cada usuario forma parte activa de su propia protección. No es suficiente con confiar en una plataforma. Entender los mecanismos de ataque y adoptar prácticas seguras es parte del nuevo estándar para cualquier persona que opera con activos. Y mientras miramos hacia el 2026, el mensaje del mercado es una mezcla de paciencia e intención. Esperar señales macroeconómicas más definidas, vigilancia sobre flujos institucionales y atención a los riesgos que no siempre se reflejan en el precio. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.